Ahí estamos. Bueno, vamos a compartir entonces el apunte escrito. A ver. Bueno. Cualquier cosa que no se entienda, chiflen, ¿eh? Porque vamos tranqui, pero avanzamos. Bueno, acá hablamos de derivadas parciales sucesivas. Este tema ya lo trabajamos la vez pasada. Vimos que si teníamos una función, en este caso de dos variables, podíamos obtener las derivadas parciales primeras, las funciones derivadas parciales primeras. A su vez, estas funciones las podemos derivar según x y según y obtenemos otras cuatro funciones que se llaman derivadas parciales segundas, ¿no? La parcial respecto de x la puedo derivar según x o según y. Entonces tengo derivada segunda respecto de x tomada dos veces, derivada segunda primero respecto de x, después respecto de y, bueno, idem con el resto. Y aparecían estas derivadas cruzadas o mixtas. Y habíamos obtenido algo que parece que siempre se cumple, ¿no? Fíjense, acá lo vimos con un ejemplo. Si f de x es coseno de x por y, la derivamos según x, la derivamos según y. Después saco f segunda de x es derivar esta respecto de x. Reglas prácticas, por supuesto, ¿no? Después derivar esta según y, esa es f segunda de xy. F segunda y x es derivar esta respecto de x. Y f segunda respecto de y, tomada dos veces, es derivar esta nuevamente respecto de y. O sea que obtuvimos estas cuatro derivadas parciales segundas. Esto por supuesto que se sigue abriendo, ¿no? Este árbol. Acá cada una la puedo derivar según x y según y, o sea que tendría 8, 16, bueno, potencias de 2. Ahora, miren esto que está acá. Pareciera que esto siempre se cumple. Porque yo llego a la misma expresión, ¿no? Acá como no hay problema, está definida para todo R2, ¿no? En cualquier punto que yo las evalúe me da exactamente lo mismo porque es la misma expresión. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso puede no ocurrir. Y acá hay un teorema que no vamos a demostrar, porque es un poquito complicado, que me dice lo siguiente. Si tengo una función que va de R2 o un subconjunto de R2 en R, si existen las derivadas parciales primeras y la derivada segunda respecto de x y respecto de y son continuas en un entorno de un punto AB cualquiera, que sea interior al dominio, que sea interior a A, si se cumple esto, si existen estas, en el punto AB, puedo afirmar que existe la otra derivada cruzada. Si existe f segunda de x y, también existe f segunda de x en el punto, y vale lo mismo. ¿Está bien? Esto solo con esta hipótesis, con estas hipótesis. O sea, este teorema me garantiza la igualdad de las derivadas cruzadas en un punto determinado, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, vamos a un ejemplo donde no se cumpla. Estas son las funciones diabólicas, ¿no? Donde siempre tenemos algún problema. En este caso, en esta función en particular, el problema, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde está el problema acá? ¿Qué les parece? En el 0,0. Claro, en el origen No de sé, coordenadas, porque la gran mayoría de las funciones que se usan en las aplicaciones, en los modelos físicos y demás, y de economía, son todas continuas, bueno, diferenciables, pero justamente en estos ejemplos, que lamentablemente en los cursos de análisis 2 se hace mucho hincapié en esto, y sí es interesante ver los casos, pero tampoco es jorobar la paciencia bastante, ¿no? Pero fíjense, si calculo la parcial primera de esta función,
¿Ven? Por regla práctica. Bueno, todo esto después lo revisan. Calculo, bueno, la parcial, acá dice la parcial primera según X, es derivada de una división, ¿no? La parcial primera, derivada parcial primera según Y, bueno, lo mismo, ¿no? Claro, acá, yo para calcular la derivada parcial primera en 0, 0, tanto según X como según Y, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no puedo usar esta fórmula en 0, 0? Tenemos que Porque es una recuperar la función definición. partida. Claro, exacto, y no está definida en 0, 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Aplicar definición de límite. Aplicando la definición. Derivando por definición. Exactamente, aplicando la definición, ¿ven? Entonces, bueno, aplicando la definición que ya trabajamos, ahora que toma la función, el incremento acá, como es la parcial respecto de x, lo hago bueno, en x, ¿no? Es 0 más h, 0, menos f de 0, 0. F de 0, 0 es 0, esto viene de acá. Bueno, haciendo este límite me da 0. Bueno, lo mismo para la parcial respecto de y. Las calculé, me dan 0, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular las derivadas parciales segundas cruzadas, también tengo que ir a la definición, porque, a ver, yo cuando armo la función derivada parcial, según x o según y, tengo que hacer la salvedad de colocar esta expresión cuando x y es distinto de 0, 0. Y en 0 valen 0 las dos porque las calculé, aparte, ¿está bien? Ahora, si yo tengo que calcular estas dos, ¿ven? Tengo que aplicar la definición, porque estoy en el mismo problema. La parcial segunda, ¿ven? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Acá esto hay que corregir, yo puse los corrijo, acaba ahí, ¿eh? No, perdón, acá está bien esto, no dije nada, acaba x, porque es respecto de x. ¿Sí? ¿Ven? O sea, yo acá entonces tengo que reemplazar, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo? El incremento lo estoy haciendo según, está bien, según x. ¿Eh? ¿Está? Bueno, lo mismo. Hacemos todo el desarrollo. Fíjense que siempre cuando aplicamos la definición, acá al hacer la derivada segunda, tenemos que hacer el incremento, bueno, según la derivada, o sea, la función original. Estoy derivando la derivada primera, ¿no? Por eso acá coloco f' de x. ¿Sí? Bueno, haciendo la cuenta me da menos 1. ¿Ven? Me queda un límite en una variable. Ahora, cuando hago la derivada segunda respecto de y y luego respecto de x, estoy derivando f' de y, por eso acá coloco f' de y. No pensé que las había hecho al revés, ¿no? Está bien así. Bueno, lo mismo. ¿Ven? Al resolver, llego a que me da, en este caso, 1. Es decir, miren lo que pasó acá. O sea, la derivada segunda respecto de x respecto de y no es lo mismo que la derivada segunda respecto de y respecto de x, en 0, 0. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué pasó esto? Profesor, te hago una consulta. ¿Eso es Sí, porque no se verifica la continuidad de la claro, función? claro, porque fíjense lo que pide Schwartz. Pide esto, continuidad de las parciales primeras. Y justo en 0, 0 tenemos el problema. ¿Ven que en 0, 0 la función derivada parcial según x y según y no están definidas? Con la expresión, digamos, ¿no? Yo las puedo calcular. Bueno, tenemos el problema de, bueno, de que apareció acá en análisis 2, en análisis 1 no pasaba nada. Acá tenemos ese problema. Entonces, en ese caso especial, pasa esto. Ojo, para cualquier otro punto,
que no sea el 0, 0, uno puede encontrar las funciones derivadas parciales segundas. De hecho, acá lo hicimos, obviamente con derive, ¿no? Porque esto es un trabajo de esclavo babilónico, ¿no? O sea, bueno, esta expresión, derivarla respecto de x, después derivarla respecto de y, bueno, tomar la otra respecto de x, respecto de y, bueno, las expresiones quedan así. ¿Ven que las parciales segundas coinciden? La expresión, claro, valen lo mismo en cualquier punto que uno las evalúe, salvo en 0, 0, porque en 0, 0 estas fórmulas no me sirven. Entonces ahí en este caso tengo que ir a la definición. Como fui a la definición, ¿ven? Repito, en la definición, cuando yo hago una derivada segunda, es derivar la derivada primera. Por eso acá aparece f'x. Esto acá es x. Y acá aparece f'y porque estoy derivando la función que me dan, es f' de y. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, Profe, miren, geométricamente, ¿qué es el tener las derivadas cruzadas iguales? ¿Cómo se interpreta? y eso, cuando lleguemos a extremos, lo vamos a trabajar. Vamos a verlo después. Porque justamente nosotros en análisis 1, si vos te acordás, cuando estudiábamos los extremos de una función, uno de los criterios era, primero, obtener los puntos críticos, que son los posibles extremos, igualando la derivada primera a 0, donde no está definida la derivada primera, y después recurríamos a la derivada segunda para clasificar esos extremos. Bueno, ahí van a aparecer. Ahí va a hacer falta. Lo que pasa es que es más complejo el análisis. Claro, porque hablamos de superficies. Claro, acá se complica Ah. todo, por eso ya van a aparecer otras cosas, donde van a estar involucradas las derivadas segundas. ¿No son puntos simétricos, profe, con respecto al 0, 0? En esta función en particular, ¿te referís vos o en general? Cuando se cumple esta idea de que son iguales los cruzados. Y lo que pasa es que vos tenés ahí o sea, esta es la expresión, ¿está bien? O sea, yo en la gran mayoría, perdón que voy hacia arriba, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿ves? Llego al mismo resultado. ¿Vos te referís a lo geométrico? Y lo que pasa es que en lo geométrico ahí habría que ver algún ejemplo. Ahí Sí, está sí, Mauro. Escucha un bebecito. Sí, se escucha, me parece que es el hijo de Mauro, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Está? Perdón, se me activó el audio. No, por favor, así. Está buenísimo. Capaz está dando la respuesta y nosotros todavía no lo Claro, sabemos. capaz que sí. Que está tal cual, tal cual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Está la claro? idea era esa, si eran, bueno, como algo geométrico. Mira, A veces en pasa lo uno... mismo que a la compañera, viste, que querés Sí. visibilizarlo geométricamente para entenderlo mejor. Y eso cuesta un poco. Mira, cuando veamos extremos... En realidad no es que tengo la necesidad de interpretarlo geométricamente, sino que me llama la atención quizás Claro. de que por qué coinciden. O sea, ¿de qué me sirve ese dato de que coincidan las cruzadas? Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Algo importante debe ocurrir, Bueno, eso... pero bueno, me gustaría saber qué. Vamos a ir avanzando. Cuando lleguemos a la fórmula de Taylor, por ahí se puede aclarar un poco el panorama. Perfecto. ¿Eh? A mí, Vamos. yo sí tengo la necesidad de verlo geométricamente. Y a veces, y sí, es conveniente, en la medida que uno pueda, porque si no queda todo en lo algebraico. Es lo que hablamos siempre de lo que ha pasado en los últimos siglos con el análisis, ¿no? Se perdió lo geométrico y se algebrizó. Eso lo van a estudiar en historia. Y se pierden de vista muchas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? La regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es geométrica. Después, bueno, se transformó en un procedimiento algebraico. Bueno, acá después están calculadas f segunda de xx en 0, 0. Bueno, estas dan 0. Es hacer el cálculo, es recurrir a la definición. Ven, tomo f' de x y la vuelvo a derivar, pero respecto de x, el incremento lo vuelvo a hacer respecto de x. Tomo f' de y, el incremento lo vuelvo a hacer respecto de y. Bueno, todo eso. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto es para hacer. Pero ya les digo, en la gran mayoría de las funciones que se usan en la práctica, yo les puedo hablar por ahí un poco, no sé, de lo que me puedo llegar a acordar de electrónica o de termodinámica, qué sé yo, de las cosas que se ven en las aplicaciones. Son funciones que tienen un buen comportamiento, entonces son continuas, derivables, vale todo eso.
Por eso, estas funciones son las funciones diabólicas, que siempre las ponen en análisis 2 para jorobar la paciencia. Y les va a tocar a algún alumno que tenga en particular, que les vienen con estas cosas espantosas, que no aportan nada. Lo que pasa es que nosotros lo damos porque si no, digamos, en algún momento uno se tiene que detener a dar estos ejemplos, ¿no? Porque lamentablemente, repito, aparecen. ¿Eh? Bueno, a ver si podemos silenciar ahí. A ver. ¿Está eso claro? ¿Sí? Bueno. Vamos. ¿Podemos seguir o hay alguna duda, alguna pregunta? Después lo miran esto tranqui. ¿Eh? Buscamos justamente un ejemplo de que estas funciones, donde aparecen los problemas. Lo mismo pasó con los límites, ¿no? Para probar la no existencia. Bueno, vamos a algo más entretenido y más útil. Todo sirve igual, ¿no? Pero bueno, esto es más interesante. La derivada direccional. Ahora sí, nos vamos a detener un poquito más. Miremos esto. Voy a ver si puedo... ahí acá, me parece... A ver si veo el micrófono que está abierto. A ver. Ahí estamos, ¿no? Ah, ahí está. Me parece que ahí se desactivó, ¿no? Bueno. Bien, volvemos ahora, ¿eh? Ya está. Bueno. Miremos acá. La derivada direccional. Nosotros cuando hablamos de derivada parcial, el incremento lo hicimos según qué direcciones particulares. ¿Se acuerdan? Paralelas a los ejes. Claro, paralelas a los ejes cartesianos. Yo acá estoy con una función que va de A en R, con A incluido en R2. Acá estoy dibujando el plano XY, la superficie estaría arriba o abajo de esto, ¿no? Entonces, estoy en el punto AB, me interesa, bueno, un punto que pertenezca al dominio de la función, que es interior al dominio de la función, este supone que es el dominio, y en lugar de hacer el incremento según X o según Y, lo hago respecto de una dirección cualquiera. Ahora, esa dirección, para tenerla, necesito un vector. El vector me va a determinar la dirección, como acabamos de decir, pero también el sentido. Porque yo me puedo mover dentro de una dirección, dada por la recta, ¿no? En dos sentidos posibles. ¿Ven? Entonces hago el incremento. Este incremento, ¿ven? Yo me muevo, en este caso, hacia arriba, con el vector que forma un ángulo alfa con el semieje positivo X. Vector que tiene estas componentes, H y K. O sea, hago el incremento simultáneamente, en X y en Y. ¿Ven? Bueno, hay una relación entre los incrementos con alfa, la tangente de alfa es K sobre H, y el módulo de este vector, como ustedes pueden apreciar acá, según Pitágoras, es la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo defino la derivada direccional? Según el vector b en el punto AB. Cociente de incrementos, lo que varió la función, acá no veo el incremento porque yo estoy en el plano, pero lo que vale acá y lo que vale acá, eso estaría en el espacio, dividido, en este caso, el módulo del vector b, cuando el módulo de ese vector tiende a 0. La definición es la misma. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Esta es la derivada direccional de f en el punto AB, según la dirección y el sentido dado por este vector b. Me tienen que dar, bueno, la función, en qué punto se pretende que calcule la derivada direccional y el vector. ¿De qué dirección? ¿Sí? Y va a existir cuando ese límite exista. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Hasta acá se comprende? A ver si podemos silenciar acá. Hay algo ahí que... O sea que las derivadas parciales las usamos solo en el caso de X y de Y, y las derivadas direccionales es para analizarlo desde cualquier otra recta. Exactamente. Donde serían casos particulares si tomo, por ejemplo, alfa igual a 0,
¿no? U alfa igual a 90 grados, pi sobre 2, ¿no? Si alfa fuera 0, tengo la parcial según x. Si alfa fuera 90 grados, es la parcial según y. Acá lo puedo hacer respecto de cualquier dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense, me va a quedar así la expresión. Esta, ¿no? Considerando, entonces, h y k, que son las componentes del vector b, efectivamente, cuando yo hago el cociente incremental, la idea es ver la tendencia cuando el módulo tiende a 0, cuando la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado tiende a 0. Bueno, esto es lo que hay que resolver para calcular la derivada parcial, la derivada direccional según esta dirección dada por el ángulo. ¿Sí? A ver si puedo, esperen, a ver si puedo, no puedo detectar qué micrófono está abierto ahí. De Natalia Aranda, por favor. Natalia, a ver si la podemos, a ver, esperen, a ver si lo puedo, no por nada, pero yo para que no se distraigan ustedes. Bueno. ¿Está esto? ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo, ya, ejemplo concreto. Aplicar la definición. Esta es la definición de derivada direccional. ¿Sí? Bueno, tenemos la función. Esta es la misma que trabajamos la vez pasada. Seguimos con este ejemplo. Pero en lugar de hacer el incremento según x o según y, lo quiero hacer según este ángulo, el ángulo de 45 grados, o pi sobre 4. ¿Eh? Entonces me dan el campo escalar. ¿En qué punto se pretende que calcule la derivada direccional y respecto de qué ángulo? Entonces tengo, tanto h como k son positivos, esto es muy importante, y es importante establecer la relación que hay entre los incrementos. Como están vinculados a través de la tangente del ángulo, yo acá al toque puedo determinar, en este caso especial, que h es igual a k, ¿ven? ¿Por qué hago esto? Porque cuando aplico la definición acá, ¿ven? ¿Qué hago? Acá tengo h y k, pero como están vinculadas, en este caso son iguales, en este caso, repito, particular, ¿ven? Me queda 1 más h, 2 más h, pues k es igual a h, y acá, fíjense que me queda h al cuadrado Más h cuadrado. más h cuadrado, claro, raíz cuadrada de 2h al cuadrado, bueno, distribuyo, y me queda el valor absoluto de h. Que yo lo escribo así, igual a h, ¿por qué? Porque es positivo. Esto es importante, porque el incremento lo estoy haciendo para h mayor a 0, porque estoy corriendo para allá. ¿Ven? Entonces es reemplazar. Y a esta altura es un límite en una variable, cuando h tiende a 0. Lo mismo. Siempre son límites en una variable, es lo que uno sabe resolver. Todo uno lo reduce a una variable. Así va a ser con las integrales. Cuando hagamos integrales múltiples, van a ser integrales simples sucesivas. ¿Estamos? Entonces, fíjense, bueno, acá se hacen todas las cuentas. Reemplazar, la función es esta, todo, ¿no? Todo. L'Hopital, llego a este resultado. Menos 3 raíz cuadrada de 2. Obviamente que cuando esto tiende a 0 es porque h tiende a 0, ¿no? Por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Profe, yo me despido porque me tengo que ir al médico. Ah, Después bueno. espero, ruego a todos los santos de que se pueda subir el video. Bueno, sí, yo creo que sí, pues ya reinstalé, sí, yo creo que sí, se va a poder. Sí. Así lo repaso. Dale, Bueno, dale. hasta Bueno, que luego. sigas bien, Chau a ¿eh? todos. Chau. Bueno, ¿estamos? Esto parece engorroso. Claro, y sí, es aplicar la definición. ¿Qué tenderemos nosotros a hacer? Como hicimos en análisis 1, o la semana pasada. ¿Qué es lo que se tiende a buscar? ¿A ustedes qué les parece? Para no aplicar la definición, ¿no? ¿Derivación por tabla? ¿Cómo? ¿Derivación por tabla? No sé si se refiere a eso. Y habría, claro, o sea, buscar, digamos, alguna manera más práctica, porque si yo Sí, cada como vez... una generalización. Exacto, o sea, algo que yo pueda aplicar
bueno, como decía Mateo, ¿no? Bueno, que las reglas prácticas, ¿no? Bueno, buscar algo que, digamos, que me evite tener que aplicar la definición en cada caso, porque fíjense, esto seguro se entiende, si no chiflen, que estamos para eso. No es nada complicado, lo único las cuentas, nada más. Ahora fíjense, si yo quiero calcular para esa misma función, en ese mismo punto, pero en otra dirección, dada por este ángulo, en lugar de a 45 grados a 120 grados. Yo estoy estudiando cómo varía la superficie, ¿no? Según cómo me mueva en ese punto. ¿Ven que cambia todo? Porque ahora el incremento, según X es negativo, según Y es positivo. Establezco el vínculo entre K y H, ¿ven? A través de la tangente de 120 grados. ¿Ven? Ya K no es igual a H, sino es menos raíz cuadrada de 3 por H. Entonces, bueno, aplico de nuevo la definición. Perdón, Bien. profe, ¿por qué es menos raíz de 3H? Porque la tangente de 120 grados es menos raíz cuadrada de 3. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Está? Y aparte el H acá es negativo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y el K es positivo. Pero independientemente de esto, que sí hay que tenerlo en cuenta con lo que venía acá abajo, hay que encontrar el vínculo. ¿Por qué? Porque yo ahora cuando voy a resolver este límite, primero veo qué pasa con el módulo, ¿no? K es menos raíz cuadrada de 3 por H todo al cuadrado. ¿Ven que queda esto? Pero como me estoy yendo para H negativo, esto me da menos 2H. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta. Porque acá aparece una raíz cuadrada. Y cuando voy a aplicar la definición, y acá va a aparecer H, y donde aparece K, coloco, ¿qué cosa? Menos raíz de 3H, ¿ven? 2 más K en lugar de K, menos raíz de 3 por H. Hay que hacer todo esto. Acá quedó menos 2H. Engorroso. Bueno, acá lo hacemos por única vez en la vida, ¿no? Tic, 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 da esto. ¿Se dan cuenta? Y si yo quisiera calcularla en otro ángulo, vuelta a lo mismo. Por eso es importante encontrar una regla. Ahora, fíjense lo que decíamos anteriormente, ¿no? Si el ángulo es 0, la tangente del ángulo es 0, o sea, K igual a 0. Si yo hago el incremento, ¿no? Según la dirección del eje X, en este caso, bueno, H sería positiva, yendo para allá, ¿no? Pero ven cómo queda la fórmula. Según 0 grado, me queda la parcial según X. ¿Sí? Según 90 grados, está bien, no existe la tangente de 90 grados, pero yo veo que acá el incremento en H es 0, ¿no? Me voy hacia arriba, tengo un ángulo de 90 grados. Son casos especiales. Hacer la derivada direccional para 0 grado, para 90 grados, me queda la fórmula de las parciales, según X y según Y. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, para cualquier ángulo, bueno, me queda esta expresión así genérica, ¿no? ¿Está esto claro? ¿Sí? Ahora miren esto. ¿Se acuerdan del teorema de Lagrange, del valor medio, uno de los teoremas más importantes? Si no es el más importante. ¿Se acuerdan de esto? Del C interior al intervalo AB. Probamos mucho en análisis 1 con esto, tanto en los exámenes, bueno, como en la cursada. Bueno, esto yo lo puedo llevar a funciones de dos variables. Que el incremento de la función lo puedo escribir como el incremento de la variable independiente por la derivada en un punto interior. Bueno, esto yo lo puedo llevar un poquito tirado de los pelos. ¿Ven? Lo que pasa es que la versión de este teorema para funciones de dos variables va a quedar así. ¿Ven? En lugar de quedar un solo incremento, quedan dos, que son h y k, y acá aparecen las derivadas parciales, según x y según y en AB. Esto viene de acá. Medio tirado de los pelos, medio bastante tirado de los pelos, pero para justificar lo que quiero encontrar, que es la regla práctica. Entonces, fíjense, si dividimos miembro a miembro por la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, y miro lo que está pasando acá, fíjense que acá quedó h sobre esta raíz, es el coseno de alfa, adyacente sobre hipotenusa, k sobre esta raíz es el seno de alfa,
opuesto sobre hipotenusa, y llegué reemplazando y haciendo el paso al límite a esto. Y esto ya es un avance. ¿Por qué? Porque si existen las derivadas parciales, que las calculo al toque por regla práctica, y tengo el ángulo, ya puedo encontrar la derivada direccional. ¿Se dan cuenta? Esta es una deducción medio pedorra, pero es para que se entienda de dónde viene esta fórmula. Porque hay que hacer acá otras cosas que no vienen al caso. El objetivo es poder usarla. Entonces, miren esto. Esto es muy importante, esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo ahora, si quiero calcular, fíjense, volvemos al mismo ejemplo, la derivada direccional de esta función en este punto, según estas direcciones dadas por el ángulo que forma ese vector con el semieje positivo X, fíjense, ¿qué tengo que hacer para aplicar la fórmula? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que calcular? Sí, hacer las derivadas parciales, multiplicarlas por coseno del ángulo a la derivada parcial con respecto de X, por seno a la que está en respecto del Y, la sumo, Y ya está, claro. y listo. O sea, calcular las derivadas parciales por regla. Evaluarlas en el punto, bueno, re fácil, ¿ven? La parcial según X menos 2X, la parcial según Y menos 2Y, las evalúo en 1, 2. ¿Ven? Vayan revisando las cuentas, porque a veces nos mandan alguna macana, bueno, hubo omisiones. Entonces, fíjense, es aplicar la fórmula. La parcial según X me da menos 2. Por el coseno del ángulo, pi sobre 4, menos. La parcial según Y en 1, 2, 4 por el seno del ángulo, por el seno de pi sobre 4. Tuc, 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 llegó esto. En 2 patadas. Miren todo lo que tuvimos que hacer acá. Por eso es importante encontrar fórmulas. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, lo que quieras. Sí, eso se da siempre que el campo sea continuo y las derivadas parciales también lo sean. Exactamente. O sea, Claro. hay que tener esa Y sí. acotación. ¿Se entiende lo que dice Guillermo? O sea, yo acá hacemos esta aclaración. Porque si no, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero calcular la derivada direccional y estas no las tengo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ir a la definición. Claro. En la medida que yo pueda calcular estas derivadas, que es lo que pasa siempre, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Yo tengo, esto es una función polinómica, ¿no? Paraboloide que abre hacia abajo, bueno, ya lo vimos. Es continua, es derivable, bueno, diferenciable. Vamos a trabajar la semana que viene ese concepto. En todo R2. O sea que puedo calcular la derivada direccional en cualquier punto, en cualquier dirección. ¿Sí? ¿Ven? Acá lo hicimos en 2/3. ¿Ven que llegamos al mismo resultado? Por eso, esta fórmula vale oro. Me evita aplicar la definición, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Estamos buscando fórmulas. Ahora fíjense. Miren esto de acá. Vamos avanzando, ¿no? Yo acá tengo el vector. Porque repito, me tienen que dar la función en qué punto y según qué dirección. Bueno, y el sentido, ¿no? Si yo me armo un vector cuyas componentes son los cosenos del ángulo que forma el vector con el semieje positivo X y con el semieje positivo Y, estos se llaman cosenos directores. Esto lo vieron seguramente. No sé, en álgebra, en IMS. Bueno. Este vector que tiene estas componentes tiene módulo 1, ¿ven? ¿Está? Entonces yo, por un lado, me armo este vector. Resultó ser lo que se llama un versor, un vector de módulo 1, asociado a este vector. Estaría acá, este vectorcito. ¿Está? Inclusive es más,
Yo en un principio esto podría no ser cierto, pero como estos son complementarios, bueno, por trigonometría, el seno de un ángulo es el coseno del complemento, acá me queda que efectivamente esto es 1, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, por un lado. Por otro lado, lo que se denomina vector gradiente, que hay una definición. ¿Qué se llama vector gradiente? Es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. El gradiente en un punto AB tiene por componentes las derivadas parciales en ese punto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto que acabamos de escribir. ¿Por qué es importante? Fíjense, yo en esta fórmula, si yo acá en lugar de colocar seno de alfa, coloco coseno de beta, total es lo mismo. ¿Ven? Si a mí la fórmula que obtuve para calcular la derivada direccional en el punto respecto de alfa, ¿no? De la dirección dada por este ángulo. Yo acá coloco coseno, ¿no? De beta. Acá tengo una suma de productos. Y acá tengo un vector, este vector, gradiente, se indica con este símbolo en habla, ¿no? Y tengo este otro vector, que es un vector de módulo 1, asociado al vector que me dan como dato. O sea, que yo acá encontré otra fórmula para calcular la derivada direccional. Es hacer el producto escalar del vector gradiente, en ese punto, y el versor, que me indica la dirección y el sentido. O sea que si esta fórmula que encontré valía oro, esta vale oro en polvo. ¿Ven? Si yo quiero calcular la derivada direccional de un campo escalar según la dirección dada por el vector B, dirección y sentido, ¿qué tengo que hacer? Calcular el gradiente, calcular el versor, vector lo divido por el módulo, y hago el producto escalar y se terminó el problema. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ejemplo. Campo escalar. Acá no hay problema, son polinomios, ¿no? Bien. Me dicen, hallar la derivada direccional en este punto, en la dirección y sentido de este, dada por este vector. ¿Dónde? Bueno, P, acá tengo las coordenadas, Q tengo las coordenadas. Bueno, primero tengo que determinar el vector, origen P extremo Profe. Q. ¿Sí? Sí, consulta. Sí, Si yo Mauro. tengo el vector director que nos da la dirección y sentido, Sí. yo puedo calcular el versor dividiendo las componentes por la hipotenusa, por el módulo del vector. Exacto, claro. Obtendría lo mismo. Es lo que está hecho acá, ¿ves? Claro, claro. ¿Se entiende lo que dice Mauro? Ah, ok. ¿Ves? Calculo el módulo y lo divido por el módulo. Este es el versor. ¿Por qué calculo el versor acá? Y porque yo lo necesito para la fórmula. Y después que calculo el gradiente, saco las parciales, las evalúo en acá, ¿no? En este punto. Bueno, me piden las derivadas, la derivada direccional en este punto, las evalúo en ese punto. Y armo el producto escalar. Lo hago y esta es la derivada. ¿Se entiende? No hay nada secreto, ni nada extraño, ni nada raro. Después uno puede hacer la interpretación geométrica, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de qué tipo de superficie es esta? No tienen por qué saberlo, ¿no? Después lo graficamos. Es z igual a algo al cuadrado menos algo al cuadrado, bueno, no importa. Paraboloide hiperbólico, ¿no Sí, es? exacto. Bien. Miren ¿Cómo? esto. Miren esto ¿Cómo acá. que era, perdón? Acá dice para tener en cuenta. Fíjense, yo tengo el punto en el cual me piden que calcule la derivada direccional. Entonces, tengo el vector, bueno, el versor asociado a ese vector, y también tengo calculado el gradiente. Esos dos vectores forman un ángulo, que acá le llamamos omega.
Ahora, cuando yo calculo la derivada direccional en ese punto respecto de ese vector B, estoy haciendo un producto escalar. Si ustedes recuerdan, la forma de cálculo, ¿no?, del producto escalar es el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Y acá tengo el módulo del versor B, que es 1. Fíjense que me quedó esta fórmula. Lo que pasa es que este omega es el ángulo que forman los vectores. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Si los vectores tienen igual dirección e igual sentido, si son colineales, fíjense cómo queda la derivada direccional en el punto. Queda igual al módulo del vector gradiente calculado en ese punto. Y es el máximo valor que puede tomar. Esto es muy importante. De las infinitas direcciones me puede llegar a interesar aquella dirección para la cual la derivada direccional es máxima. Es donde tengo máxima variación. ¿Sí? O bien, si los vectores son opuestos, no hacemos los dibujos porque ustedes ya se lo imaginan, ¿no? Si el ángulo en lugar de ser 0 grado, ¿no? 0. Si los dos vectores apuntan al mismo lado, uno apunta para un lado y otro para el otro, si son opuestos los vectores, me queda que el coseno acá es -1, bueno, me queda menos el módulo, es la derivada direccional mínima. Y si los vectores son perpendiculares, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto da el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares? 0. 0. Da 0, claro. O sea que en la dirección perpendicular, ¿no?, da 0 si son perpendiculares. Y acá está resumido esto, en el punto. O sea que la derivada direccional, según un vector dado, puede estar comprendida entre estos valores. Este es el valor mínimo, este es el valor máximo. Y nos va a interesar justamente si uno calcula en las aplicaciones, generalmente la derivada direccional máxima, ¿no?, donde tengo máxima variación. Por eso el vector gradiente es tan importante. Y después lo que se arma es lo que se llama un campo vectorial gradiente. El campo vectorial gradiente tiene propiedades que las vamos a estudiar en otro momento. Ahí hay que hablar de campos conservativos, bueno, todo tiene que ver con la física. ¿Sí? ¿Está esto claro? Miren, vamos a este ejemplo. Me piden obtener la derivada direccional máxima. Estamos de nuevo con el mismo ejemplo y en el mismo punto. ¿Ven? Armé el gradiente en el punto y ya sé que la derivada direccional máxima en el punto es el módulo del gradiente. Tengo el gradiente, calculé el módulo, me da esto. O la mínima, bueno, me da esto. Después uno puede llegar a calcular en qué dirección tengo la derivada máxima, ¿no?, o mínima. ¿Y en qué dirección la voy a tener? Yo me refiero también, es la del vector gradiente, pero yo quisiera saber el ángulo, cómo me tengo que mover, y acá lo tengo. Habría que ver ahí el paraboloide, después si quieren, ahora lo hacemos en GeoGebra. Y ver en qué dirección yo me tengo que mover para que tenga máxima variación, porque nosotros lo que calculamos la otra vez son las derivadas parciales. Esos números que había obtenido eran en dos direcciones particulares, pero puedo encontrar en qué dirección yo me puedo mover para que haya máxima variación. ¿Se entiende eso? Ahí sí lo puedo interpretar geométricamente. Después lo vemos en GeoGebra. Eso por ahí está bueno, perdón la interrupción. Sí, por favor, sí, Uno, sí. por ejemplo, pensar en una montaña y ver, por ejemplo, calcular por qué lugar de esa montaña es más rápido la bajada. Por ahí. Exactamente. Está No buenísimo. sé, digo, Está buenísimo, sí, claro. como ejemplo, como para poder verlo visualmente. Claro. Porque uno siempre al calcular variación es velocidad de cambio de algo, ¿no? En un campo escalar, ¿en qué dirección varía más la temperatura? Creo que habíamos dado el ejemplo, lo que pasa es que no, es aburrido, por ahí les puede incomodar hablar de física, ¿no? Pero es como pensar, bueno, tengo, no sé, un determinado cuerpo, el punto de calor está en un lugar, bueno, ¿en qué dirección varía más la temperatura? Tiene que ver con la transferencia de calor. Bueno, eso es importante, ¿no?, tener el gradiente ahí. La dirección y el sentido del gradiente.
¿Mm? Estamos hablando de magnitudes escalares. Con el potencial lo mismo, ¿no? ¿En qué dirección varía más el potencial? Si uno tiene, no sé, una carga en el espacio. Bueno, tengo una carga eléctrica, entonces tengo las líneas equipotenciales, donde el potencial es el mismo. Bueno, varía más en dirección perpendicular. Bueno, está la ley de Coulomb, ahí hay un montón de cosas. ¿Estamos? Bueno, dos cositas más para ir ya cerrando esto. En tres variables, cuando tengo un campo escalar de tres variables, claro que no tiene representación, pero que sí puedo calcular la derivada direccional, bueno, es lo mismo, ¿ven? Tengo que armar el vector gradiente, bueno, que va a tener tres componentes, y tengo el versor. Bueno, tengo el vector, acá aparecen los cosenos directores, que son los ángulos que forma el vector con los semiejes positivos. Vale esta fórmula, eso creo que lo han trabajado seguramente. Y me queda esta expresión, ¿ven? O bien esta. Y acá tenemos un ejemplo. Tengo la función de tres variables, me piden la derivada direccional en este punto, según este vector. Viene dado de esta manera. Con la expresión cartesiana o como terna ordenada, es lo mismo, como quieran hacerlo ustedes. Calculo las parciales, las evalúo en el punto, el módulo del vector, lo divido por el módulo para obtener el versor, y después hago el producto escalar. Y llego a este resultado. Entonces es exactamente lo mismo que en dos variables. ¿Sí? Bueno, ¿estamos con esto? ¿Está claro? Esto es cuestión de ponerse a resolver. Lo importante es ver de dónde salen las cosas. Pero después, lo que son los cálculos, no ofrece mayores dificultades. Vamos a ver la práctica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a mirar la práctica. A ver hasta dónde pueden hacer. Ahora charlamos algo de diferenciabilidad ahora, pero bueno, después lo vamos viendo. Bueno, de la práctica entonces lo que pueden agregar para la semana que viene. Bueno, este es el que resolvimos, así que no lo hagan. El 10 sáquenlo porque está resuelto. Creo que me parece que es esta. Olvídense. Bueno, del 11 en adelante, ¿ven? 11, la parcial en el punto según el ángulo. Me dan el campo escalar. Bueno, lo mismo acá. Puede variar de qué forma me dan la dirección, porque acá me dicen, por ejemplo, en el 13, ¿ven? Haya la derivada direccional de esta función en este punto, en la dirección y sentido creciente de la bisectriz del segundo cuadrante. Yo ahí me tengo que dar cuenta cuál es el ángulo, cuál es el vector, ¿no? Y después el versor. Lo mismo acá, ¿no? Acá me dan el vector, la función, de un punto hacia el otro. ¿Ven? Según los casos. Este es lindo. En la dirección que forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados. Está bueno para pensarlo. Ahí hay una ayuda. Bueno, acá en este me piden la derivada direccional en este punto, pero en la dirección de la recta. Me dan la recta en forma paramétrica. Bueno, de ahí saco el vector, ¿no? Acá me preguntan en qué dirección es nula la derivada en 1, 1. En este me piden la derivada direccional máxima. Bueno, ya previamente el dominio. La derivada direccional mínima. Acá, miren estos. Calcule la dirección en la cual el campo escalar este crece más rápido. Mira, acá está lo que decías vos, Guillermo. Calcular. Sí, ahí estaba leyendo. Bueno, la altura de una red en la posición, bueno, en la posición XY. ¿No? Se supone, bueno, que está modelizado con esto la posición, ¿no? Bueno, ¿en qué dirección y sentido? Desde este punto,
debo comenzar a caminar para escalar lo más rápido posible, para subir más. Bueno, ahí tengo que ir al gradiente, ¿no? Bueno, acá tenemos tenemos la temperatura de una placa rectangular en el punto XY. Esto se supone que viene dado en función de cuál es la fuente de calor, ¿no? Bueno, la máxima tasa de variación de la temperatura en este punto, la dirección en la cual tengo la máxima variación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Este está bueno también, porque acá, miren, acá tenemos me piden la derivada direccional en el origen. Y acá justo en el origen hay un problema, ¿no? Bueno, acá es donde uno tiene que ir a lo que ya dijimos. Esto después piénsenlo tranqui. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hagamos un pequeño intervalito y hablamos 2 palabras de diferenciabilidad y por hoy los dejo tranqui. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No tiene mayores dificultades. Hay un concepto que lo vamos a trabajar la semana que viene, que es el concepto de diferenciabilidad. Hablar de diferencial. Y cuando nosotros en análisis 1 hablamos de que una función es derivable en un punto, lo que estamos diciendo es que puedo obtener la recta tangente en ese punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso de análisis 1? ¿Qué pasará en análisis 2 con las funciones de 2 variables? Yo en lugar de recta tangente, ¿qué estaré buscando? ¿Qué les parece? Plano tangente. Claro, Plano tangente. plano tangente. Lo que pasa que ya acá la cosa se complica más, ¿no? ¿Por qué se complica? ¿Por qué el concepto de diferenciabilidad puede llegar a ser embromado de entender en un principio? ¿Qué les parece? Vayamos pensándolo, ¿no? Después, bueno, vemos un gráfico, igual lo vamos a trabajar la semana que viene, pero yo para que vayamos pensando en esto, ¿no? ¿Tiene varios puntos tangentes? No. La superficie y el plano Claro, es una recta, algo. No, tienen un no sé. punto en común. Vos te lo tenés que imaginar, ¿sí? Que, vos pensá, la recta tangente a una curva, en un punto tienen ese punto en común, en un entorno, ¿no? También, la recta después la puede cortar a la curva en otro lado, pero justo en el punto tiene ese único punto en común. El plano lo mismo. El plano tangente a una superficie en un punto tiene ese punto en común. Tal vez la pueda cortar en otro punto, ¿no? Pero después la corto. el tema es que yo con la recta tangente puedo aproximar a la función. Es una buena aproximación. Bueno, el plano tangente también me va a ser una buena aproximación de la superficie. ¿Sí? Pero, ¿por qué la derivada parcial a mí ahí no me termina de cerrar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar acá? La derivada parcial nosotros la evaluamos con una sección, con un plano determinado. Acá lo que nosotros necesitamos es un plano distinto que tenga en común con la superficie tratada un punto en específico. Las derivadas parciales en realidad son secciones donde nosotros fijamos un plano con x igual a o y Exacto. igual b. ¿Se dan cuenta? Carlos, yo recuerdo lo que vos mencionaste en la última clase, que tenía que ver con la existencia de las derivadas parciales, Sí. pero que la función sea discontinua. Exacto, ¿se entiende lo que dice Manuel? O sea, a mí que existan las derivadas parciales es derivar respecto de 2 de las infinitas direcciones. ¿Está? O inclusive puedo encontrar las derivadas direccionales. Por eso el concepto de diferenciabilidad es tan complejo, inclusive cuando uno se mete en la definición, ¿no? Esto igual lo vamos a trabajar la semana que viene, no hoy porque ya trabajamos demasiado, pero por lo menos para que vayamos viendo el panorama como es. ¿Sí? Ahora, yo estoy seguro que si encuentro el plano tangente,
todas las rectas tangentes van a estar incluidas en ese plano. ¿Sí? Si está el plano tangente, si existe el plano tangente, porque la función digo que es diferenciable, seguro que todas las rectas tangentes, las infinitas, van a estar incluidas en ese plano. Y eso lo voy a tener en cuenta para obtener la ecuación del plano. Pues yo para obtener la ecuación del plano, y si de esas infinitas rectas considero dos, que son las que puedo calcular más fáciles, ¿no? Que las que me dan las parciales, ya está, el plano lo puedo encontrar. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Pero me tengo que asegurar eso. Y desde el punto de vista intuitivo, ¿qué quería decir? Que la función fuese diferenciable en un punto. Intuitivamente, ¿no? Si yo se lo tengo que explicar a alguien. ¿Qué pasa ahí? Que sea continua y que existan las derivadas parciales. Claro, pero esas son condiciones que no son suficientes. ¿Mm? Que no tenga un pico. A ver, Podría ser. decilo, a ver, claro. Claro, que no haya nada raro ahí, o sea, que si yo paso la mano, no tenga ninguna rebarba, ¿no? O rebaba, creo que se dice, no sé cómo se dice, rebarba. ¿Está? Si yo paso la mano ahí para que... Pensemos en el paraboloide elíptico. ¿No? O la esfera, qué sé yo. Bueno, las superficies que ustedes conocen, las cuadras que ustedes conocen. Son todas polinómicas, ahí no tengo problema, son todas suaves las variaciones. ¿Se entiende? En análisis 1, cuando uno ve una curva donde hay un punto anguloso, ahí sí tengo el problema. Ahí no es derivable. Pasa que acá la cosa se complica más, pero no demasiado tampoco. ¿Está claro? Después vemos cómo o sea, calcular el plano tangente es una fórmula. Vamos a deducirla la semana que viene, cómo se obtiene. ¿Mm? Y ya está. Si el plano tangente en un punto determinado es paralelo a un plano coordenado, ¿eso delimita algo en específico? ¿A vos qué te parece? A ver. Para A mí, ver. como que la función o llega a un máximo o llega a un mínimo, dependiendo Claro. del eje en que se encuentra, porque me imaginaba, por ejemplo, un paraboloide o un hiperboloide de una hoja o de dos hojas. Me imagino justo el punto donde es la punta del paraboloide, Sí, va a tener como un plano que es paralelo al plano coordenado, por ejemplo, si es de eje Z, al plano XY. sí, sí. Estoy abriendo GeoGebra mientras vos hablás, ¿eh? Sí, sí. ¿Se van dando cuenta de lo que dice Mateo? Y ya nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero está bueno poderlas ver así sin tanto lenguaje erudito, o sea, verlo de concreto, ¿no? ¿Se ve ahí GeoGebra? Vamos a entrar un paraboloide. Sí, profe. Más, bueno, con el que venimos probando siempre, creo que era 9, ¿no? Bueno, vamos a poner 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que abre hacia abajo. Si abre hacia arriba es lo mismo. Claro. ¿A qué plano me refiero ahí concretamente, lo que decía Mateo? ¿Cuál sería la ecuación de ese plano? Al Z igual 1. Z igual a 1, claro. Ese es el plano tangente, pero es un plano tangente horizontal. Justamente, vamos a poner, nos estamos adelantando, pero es un tema que vamos a ver pronto, ¿no? La condición necesaria, pero no suficiente para que haya un extremo, es que el plano tangente sea horizontal. Lo que pasa es que necesito algo más para clasificar ese punto crítico, ¿no? O sea, lo que uno hace para encontrar los posibles extremos, ¿qué es? En definitiva, igualar las dos derivadas parciales a cero. Porque ese plano, la ecuación de ese plano, va a tener, van a estar ahí las funciones derivadas parciales. Nos estamos adelantando, pero... Pero, ¿cuántos planos tangentes tiene el paraboloide? ¿Uno solo, no? En cada punto hay uno solo. Está buena la pregunta. Pero en otro punto va a ser otro. Claro, lo que pasa es que no va a ser Perfecto, horizontal. perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Sí? Sí, no, me confundió esto que decías que tenía que ser, que la condición suficiente sea horizontal.
Es decir, horizontal en este caso. Claro, lo que pasa es que, o sea, yo puedo tener un máximo o un mínimo. Y el plano tangente es horizontal. Ponele, bueno, vamos a tirar otro, no sé. Vamos a tirar este, qué sé yo. Mira este. Ahí hay un mínimo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? O, ¿qué puede pasar? ¿Esto qué es? Si se llega a ver, ¿no? Bueno, esperen, vamos a ingresar este. No sabría cómo seccionar. ¿Qué es una ensilladura eso? Claro. Sí, sí, un paraboloide hiperbólico. Claro, el que ustedes, Sí. el que ustedes conocen es este, ¿no? Z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esto Pero lo ve. el otro usted tiene una rotación. Claro, excelente, porque acá aparece el producto x por y. Eso indica rotación, claro. Vamos a trabajar con este, ¿no? ¿Qué pasa en 0, 0? ¿Cómo es el plano tangente? También es horizontal, ¿no? Pero atraviesa la superficie. Por eso es condición necesaria, pero no suficiente, ¿se entiende? Yo necesito algo más. Y ahí es donde aparece, eso lo preguntaba Yamila, creo, acá es donde aparecen las derivadas segundas. Yo tengo que ver, para determinar que sea un máximo, ver qué pasa con las derivadas segundas. Esto es lo mismo que en una variable. ¿Se acuerdan que yo en una variable, cuando encontraba los puntos críticos, ¿qué hacía? Igualaba la derivada primera a 0. Pero después, esos valores que la anulaban, ¿qué hacía? Y podía usar algún criterio. El de la derivada segunda era cómodo, si no era muy complicado de calcular la derivada segunda. ¿Por qué? Porque la evaluaba y según el signo, ¿no? Si era negativa, era un máximo, porque era cóncava hacia abajo. Si era positiva, era un mínimo, porque era cóncava hacia arriba. ¿Se entiende? Bueno, acá voy a tener que trabajar con las derivadas segundas para la condición suficiente. Ahí se arma un determinante, bueno, que se llama hessiano, bueno, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero es importante esto, poder determinar el plano tangente horizontal. Igual el plano tangente yo lo puedo calcular en cualquier punto, bueno, por supuesto donde la función sea diferenciable. Y eso vamos después a ver la fórmula la semana que viene. ¿Eh? Aparecen ahí las derivadas parciales en el punto. Es muy sencillo armar un plano tangente. Vamos a llamarle así, bueno. Bueno, esto sería C, vamos a ponerlo así. Estoy escribiendo acá, ahora se lo muestro. Igual vamos a deducir la semana que viene, vamos a ver de dónde sale esta fórmula, ¿no? Este C es F de AB, ¿no? Vamos a ver esto la semana que viene. Esta es la ecuación del plano tangente. En el punto de coordenadas ABC, ¿no? Por eso, cuando uno impone que estas dos sean 0, me queda el plano Z igual a constante. ¿Se entiende? Y yo, es cuestión, ya les digo, para armar el plano tangente, salen dos patadas. Lo que pasa es que tengo que asegurarme que existen las parciales, ¿no? Después es cuestión de calcularlo. Además, lo pueden hacer en cualquier punto en el paraboloide. Ahora lo hacemos. Bien. Y de paso lo vemos en GeoGebra. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a calcular el plano tangente a este paraboloide? Vamos a tomar, esperen, vamos a tomar con el que venimos trabajando. Creo que era 9, ¿no? Parece que era este. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado era, ahora me fijo. Creo que sí, creo que era este.
Vamos a calcular, quiero que calculen ustedes, lo hacen ustedes ahora, ¿eh? Total nos queda un poquito de tiempo. En el punto, en este punto, en el punto P, era 1, si mal no recuerdo, 1, 2, 4. Puta. Ahí. Yo quiero calcular el plano tangente en ese punto. Bueno, háganlo. A ver. Y me dan la ecuación. Ármenlo con esto que les di acá. Esto lo dimos tipo receta. La semana que viene lo demostramos. Es una boludez demostrarlo. Pues igual lo vemos la semana que viene. Bueno, calcúlenlo. A ver. El plano tangente en ese punto. Primero, ¿existe? Intuitivamente. ¿Por qué puedo asegurar que existe? Porque si yo paso la mano, Porque no sí, defino nada. sí, puede ser el paraboloide es continuo, sí. Claro. Cumple todo. Puedo calcular la derivada direccional en cualquier dirección y sentido. Lo que pasa es que esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Bueno, calcúlenlo. A ver. Vamos. Calcúlenlo y me lo dicen. El primero que me lo dice, vamos a hacer un sorteo acá. No, mentira. Bueno, a ver, vamos. Háganlo, hagan la cuenta. Acá tienen la fórmula. Y después lo ingresamos y lo corroboramos. A ver si se da. Y también vamos a poder calcular la recta normal. La recta normal es la recta perpendicular al plano tangente en ese punto. Lo mismo que en análisis 1. En análisis 1 lo que uno hacía era calcular la ecuación de la recta tangente. Acá estamos calculando la ecuación del plano tangente. En el análisis 1, en función de una variable, tenía que existir la función ser derivable. Por eso en un punto anguloso no la puedo calcular porque no hay recta tangente. Y acá lo que pasa, bueno, que tienen que existir las dos derivadas parciales para poderlo obtener. Y después la recta normal, sabiendo la ecuación del plano, la ecuación de la recta sale al toque, ¿no? Eso es más de geometría analítica. Bien. Bueno, vayan haciendo, ¿eh? En cuanto lo tienen me chiflan y lo hacemos. O sea, lo ingreso acá, ¿no? Lo ingresamos acá. Ya vengo, ¿eh? En tres variables la ecuación más sencilla es la ecuación del plano, ¿no? Si falta una variable, el plano es paralelo al eje de la variable que falta. Bueno, si el término independiente es 0, impulsa el eje. Puede ser A ver. 2x. Dale, decilo, ¿eh? Sí, 2x más 4x. Más 4y, perdón. 4i. Más 4y más z igual 63. No. No, le erré un número. Ahí lo reviso. No pasa nada. Habría que acercarlo un poquito, ¿no? Pareciera como que... Sí, parece como que lo tengo que bajar un poco. Claro. Por ahí acá el número, ¿no? El número. Es aplicar la fórmula, ¿no? Evaluar las derivadas parciales. Yo lo que les decía es que la ecuación del plano es la más sencilla, ¿no? Dentro de las
de la superficie. Después están las cuádricas, que ustedes ya las están trabajando. El otro día Ángeles me mandó un mensaje, bueno, que ya las estuvieron viendo. Esas son las más sencillas, ¿no? Tuvieron las superficies cilíndricas también, las cónicas, las superficies cónicas. Todas esas, bueno, ustedes en detalle las ven y las propiedades. Ya encontré el error. A ver, No, puse un 9 en vez de un 4. a ver. 14 creo que es el número. Acá 14. A ver, Sí, ahí está. sí. ¿Ven? Tiene ese punto en común, y solo ese. En un entorno, bueno, y en todo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y podría encontrar también la recta normal. Profe, Sí, le hago una consulta. Si yo, viste que GeoGebra tiene como la función de punto, intersección de un punto con sí. algo. Digo, si vos trazás es decir, planteás el paraboloide y después el plano, Sí. y le pones la función de de intersección del punto y el paraboloide, te tira el punto P. A ver, acá está. Esto es lo que vos decís. En las Digo, rectas, sí. Se me colgó acá. Espera. Digo, si pasa lo mismo que cuando el GeoGebra en el plano, ¿viste? Sí. A ver, espérate que lo hacemos. Sí, en el caso de las curvas, a ver si... Espérate que esto acá cuando se empieza a colgar, el GeoGebra a veces se pone... Espérate que saco esto, es esto. A ver. Tengo la recta y el plano. Se me cuelga la máquina acá. Pucha. Quiero girar acá y no puedo. A ver. Sí, yo tengo que ir. Intersección. No, esto me parece que es para curvas. Me parece que no. A ver, me parece que no funca acá, ¿no? No, pues yo toco acá y toco acá. No, esto es solamente para las curvas. Este de acá. No, creo que no, o salvo que haya una forma y yo no la conozco. O sea, matemáticamente sí. La ¿Eh? intersección entre el plano y el paraboloide es el punto P. Sí, sí. Ese puede ser. Intersección de dos superficies. A ver, sí, acá está. Espérate que. ¿Sabes qué? No, el problema es que se me superpone acá. A ver, ¿ustedes lo ven ahí? Lo que pasa es que puta, esto se me colgó ahora. No lo puedo girar ahora. Esperá, a ver. Ahí, ahora sí. Sí, lo marca como una mancha ahí, ¿no? Sí, igual eso pasa con GeoGebra al girar, Sí, que sí, sí. parecería que lo está cortando, pero no. Sí, acá tendríamos. Lo que pasa que ahí es justo el punto, ¿no? Sí, sería esta función. No, yo estaba yendo a esta, pero no, esto es para curvas. Es esta, sí, sí. Esto en realidad para cuando uno tiene dos superficies cualesquiera, no sé, vamos a tirar otra, qué sé yo. Vamos a sacar el plano y vamos a tirar otra, qué sé yo. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esfera, ¿no? Eh, a ver, tenemos acá. Profe, una pregunta, porque Sí, estaba sí, aplicando la fórmula y no, por eso algo no me estaba dando recién. sí. La fórmula que tiene escrita dice F, o sea, derivada parcial con respecto de X tomada en el punto AB de X menos C, pero no debería ser X menos No, A. X menos A, que esto es una A, ¿eh? Ah,
Ah, es una A. Ah, Es una A, lo como, que pasa es que como está lo mal veo escrito. chiquito, no lo llevo a No, ver. no, es Por una eso. A, es una A, está bien. No, está bien en la cuenta que Está bien, hiciste. está bien. No, yo Está bien, está bien. estaba viendo acá GeoGebra. Yo acá ingresé, a ver, espérate. Espérate, porque esto cuando se cuelga. ¿Dónde está la pérdida de la circunferencia? ¿No? Bueno, acá, ¿ves? Acá tengo los dos. Yo le cambio el color. Estamos jorobando, que por eso ya. Ahí está. Y acá es intersección. Claro, ahí ya está dada, sí. Esto que tengo acá, ¿no? Es esa curva que está ahí. No sé si se llega a ver ahí. Ahí está la curva, intersección. La idea es después encontrarla analíticamente. Bueno, eso es otro tema en otro momento. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Sí, acá esto es una A, ¿eh? Por ahí no se notaba bien. Sí, sí. Sí, Y pasa la que re- como lo veía chiquito, por eso pensé que era una 6, por eso es que me estaba costando el cálculo. Claro. Y la recta normal también la van a poder calcular de la misma manera, ¿eh? A partir de la ecuación del plano. Bueno, gente, no sé si queda alguna pregunta. Y la semana que viene vamos a ir trabajando con el concepto de diferenciabilidad, ¿eh? La idea es que vayan trabajando con esto, que vayan encarando la práctica, ¿eh? Por hoy ya vamos cortando. Esperen que abro la práctica de nuevo, o salvo bueno, que tengan alguna pregunta para hacer. ¿Lo sube hoy, profe, lo que estuvo presentando? Sí, sí, hoy subimos el video ahora lo subimos, ¿eh? Sí, sí. Digo, no, los escritos que compartiste. Digo, El Sí, sí. archivo. Sí, sí, lo subimos al grupo, sí, sí. perfecto. Sí, eso así ya lo tiene igual. Yo estaba mirando, a ver. Yo no me acuerdo si les subí lo de Rabuffetti. A ver si lo que subí de Rabuffetti está lo de direccional y si no. Lo que está de Rabuffetti son las derivadas parciales, si no me equivoco. Ah, No, derivadas. está todo, sí, está todo el capítulo completo, Sí, sí. sí, sí. Así que esto también lo pueden ir mirando de, bueno, Larson también lo tiene, ¿eh? Eso lo pueden ir mirando de ahí. Bueno, estaba mirando eso. Está bueno, acá lo que pasa es que se mete con el tema del valor medio. Nosotros lo simplificamos un poco, pero está bueno que lo vayan mirando, ¿eh? Bueno, sí, está bueno, incluso hay ejemplos que están bien hechos, o sea, ejemplos piolas, ¿eh? Esto lo pueden ir mirando acá, como para completar. Y acá está lo de función diferenciable. Lo que pasa es que está un poco más riguroso, no nos vamos a meter con esto. Lo que sí vamos a ver, estos teoremas de diferenciabilidad. Ven, este teorema 1 me dice, si f es diferenciable en AB, donde AB bueno, es interior del dominio, entonces f tiene derivadas parciales. Lo que pasa es que no valen los recíprocos. Si es diferenciable es porque hay derivadas parciales. ¿Ven? Si es diferenciable es porque f es continua, pero no vale el recíproco. Si es diferenciable, hay derivada en cualquier dirección y sentido, pero no vale el recíproco. El que sirve es este. Esto vamos a trabajar la semana que viene igual, ¿no? Si hay derivadas parciales continuas, si yo calculo las derivadas parciales y pruebo la continuidad de esas funciones, en el punto puedo afirmar que es diferenciable. Pero tampoco vale el recíproco de este. Pero estos teoremas no sirven. Sirven los contrarrecíprocos. ¿Por qué digo que sirven los contrarrecíprocos? Porque si la función no admite derivadas parciales en el punto, ya puedo afirmar que no es diferenciable. Si no es continua, no es diferenciable. ¿Se entiende? Y es lo que pasa en una variable con derivabilidad implica continuidad. ¿Se acuerdan? Ese teorema así visto directamente no me aporta nada, porque si es derivable, bueno, sí, ya sé que es continua. Ahora me sirve el contrarrecíproco, porque si sé que no es continua, no es derivable en una variable, ¿eh?
Y acá está también lo de plano tangente y recta normal. Bueno, acá está esta es la ecuación que tiramos hace un rato. Y acá está explicado. Está bueno que lo miren esto. Lo que pasa es que ahí ya se mete con la definición de diferenciabilidad, que nosotros no lo vamos a trabajar porque es algo sumamente complejo, es como trabajar con la definición de límite, ¿no? Y en una primera aproximación a mí lo que me interesa es que comprendamos el concepto. Acá, bueno, estas son las demostraciones de los teoremas, tampoco eso lo vamos a ver. Si quieren profundizarlo está bueno que le peguen una leída, pero hay que meterse con la definición de diferenciabilidad, que sí la vamos a trabajar, pero solamente guitarreando, ¿eh? No nos vamos a meter en eso porque es bastante complejo, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, les queda entonces encarar los ejercicios que dijimos de la práctica, la lectura y hacer las consultas, ¿eh? Y cualquier duda que tienen, estamos en el grupo, o, bueno, si quieren alguna consulta puntual a través del mail, pero yo prefiero que las pongan en el grupo, así lo vamos viendo. Y para la semana que viene me gustaría que preparen algún ejercicio para exponer, ¿eh? ¿Sí? Que lo tengan preparado 5 minutos, sobre todo de esto último, algunos de derivadas. Si lo pueden hacer. Dale, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, gente, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, igual mañana es viernes. Y nos Igualmente, vemos profe. el jueves de la semana que viene, si Dios quiere, ¿eh? Chao, profe. Nos vemos. Chao, que profe. sigan bien, ¿eh? Profe. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao. Cuídense, ¿eh? Chau, chau. Chao. Chao.